Muy buenas a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo crear un procedimiento bastante sencillo, simplemente con dos parámetros de entrada. Veamos primero de todo lo que quiere decir delimiter y las dos barras verticales. En este caso vamos a cambiar el delimitador, el punto y coma que utilizamos normalmente en MySQL, por las dos barras. De este modo abriremos lo que es el procedimiento. Lo siguiente es create procedure y el nombre, en este caso, del procedimiento. De este modo estaremos creando un procedimiento con un parámetro de entrada llamado variable nombre, con una longitud de caracteres de 100 y otro parámetro de entrada llamado variable apellido, también con un tamaño de 100 caracteres máximo. El in indica que estos parámetros son de entrada, es decir, solo pasan valores al procedimiento y no los devuelven. Ahora verás que pone begin. Esta palabra clave marca el inicio del bloque de instrucciones que formarán el cuerpo del procedimiento. Ya dentro del begin podemos ver la inserción de un nuevo alumno, pero no lo haremos con datos fijos, sino que en la sección del values hemos añadido variable nombre y variable apellido, que son exactamente lo mismo que hemos utilizado como parámetro a la hora de definir el procedimiento. Lo hacemos así porque de este modo, desde fuera del procedimiento, podremos pasarle un nuevo alumno cada vez que queramos, en este caso el nombre y el apellido. Cerraremos el bloque del begin con un en y las dos barras verticales. Y ya para terminar nuestro código delimiter sí lo cerraremos con punto y coma, cuando antes lo hemos abierto con las dos barras verticales. Si yo ahora quisiera pasarle un nuevo alumno, utilizaría cal, el nombre del procedimiento, le pasaría un nombre y un apellido. Pondría por lo tanto cal, el nombre del procedimiento y entre paréntesis, y con comillas simples, ya que son cadenas de texto, utilizaría Laura Gómez. Cada vez que lo llame, insertará un nuevo alumno, con el nombre y el apellido que le pase en ese momento. Y ahora, si te parece bien, vamos a pasar a verlo, poquito a poco, cómo se hace. Para ello, lo primero de todo es crear una base de datos, una simple base de datos. Y ahora hemos pasado a usar la base de datos que acabamos de crear y he insertado o he creado dos tablas para comenzar a trabajar. Dos tablas muy sencillas con una clave foránea. Y acto seguido he comenzado a crear el procedimiento abriéndolo todo con delimiter. Después de delimiter voy a crear un procedimiento que va a ser el que me va a servir a mí para insertar el nuevo alumno. Cuando tengamos que llamar al método o al procedimiento, utilizaremos su nombre, mi método. Ahora voy a especificar, como ya hemos visto anteriormente, con el parámetro de entrada in la variable nombre, que va a ser en este caso el nombre que yo le voy a pasar cada vez que quiera añadir un nuevo alumno. Y le voy a pasar el apellido, que son los dos datos que incluye la tabla. Tanto el nombre como el apellido tienen un límite de cadena de texto de 100 caracteres, igual que lo tendría en la tabla. Simplemente estoy cogiendo los datos que ya tiene en la tabla. No me lo estoy inventando, sino estoy respetando aquellos datos que figuran en la tabla. Ahora voy a crear el bloque de código donde voy a trabajar. ¿Cómo? Con un begin y terminándolo con un end. Para ello
voy a insertar dentro de esta anotación aquello que se va a ejecutar. ¿Qué se va a ejecutar? Pues va a insertar un nuevo alumno en la tabla cada vez que yo lo llame. Este tiene un nombre y un apellido, pero ya no insertaríamos a continuación del Valúes María Gómez, sino que lo haríamos de manera dinámica para que cada vez que lo llamemos inserte un nuevo alumno sin necesidad de estar haciendo lo mismo. Ahora voy a copiar el dato, aunque podría yo escribirlo, para que veas de dónde lo he sacado. Le estoy pasando del parámetro de entrada nombre y del parámetro de entrada apellido, para que esto se actualice de manera automática cada vez que lo llame. Recuerda que siempre cerrarás, en este caso, el proceso delimitado con un delimiter, y ahora sí utilizarás el punto y coma. Se utilizan o se cambian los delimitadores para evitar errores en los procedimientos. Ahora, fuera de lo que ya hemos hecho, voy a ejecutar el procedimiento para que se almacene. Simplemente he seleccionado desde el delimiter de abajo al de arriba y le he dado a ejecutar para poder almacenarlo. Ahora voy a mostrarte la tabla para que veas que en ella todavía no hay nada. Voy a mostrarte la tabla alumnos y verás que aparece vacía. Voy a ejecutar simplemente lo que es la tabla. ¿Vale? Ahí puedes ver que no aparecen todavía alumnos, que está totalmente vacía. Ahora vamos a hacer la llamada al método que hemos creado y le vamos a pasar nuestros primeros datos. Recuerda que el ID es autoincremental, por lo tanto no debes de incluirlo nunca en el insert. Le voy a pasar un nombre y le voy a pasar un apellido. Y mi tabla pasará a tener estos datos de esta manera tan sencilla. Así que cada vez que yo quiera añadir un nuevo alumno, simplemente ejecutaré mi método y le pasaré los datos. Vale, ya lo he ejecutado. Ahora voy a copiar el select, me lo voy a llevar y te lo voy a mostrar un poquito más para abajo para poder seguir un orden. Voy a ejecutarlo y verás que ahora la tabla ya tiene datos. En este caso, los datos que acabamos de pasarle. Así de sencillo hemos conseguido añadir un nuevo eso. Ahora, si yo quisiera añadir otro alumno más, lo voy a pegar justo debajo y le voy a poner, pues José, o le podría poner el nombre que yo quiera, Pedro, y los apellidos, pues podría dejar que también sea Pedro Sánchez. Lo vuelvo a señalar y lo vuelvo a ejecutar. Ahora voy a coger el select y voy a, de nuevo, a mostrar los datos. Lo vuelvo a señalar y te voy a mostrar como que ahora ya hay dos personas dentro. De esta manera tan sencilla hemos comenzado a añadir alumnos a nuestra tabla. Y si te ha gustado el contenido, te animo a suscribirte.